Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, ¿no? Continuando con la clase de la sesión número 3, ¿no? Del curso de química, ¿no? Vamos a hablar acerca de las propiedades particulares de la materia, ¿no? Existen básicamente para algunas clases de materia, ¿no? Algunas sustancias, ¿no? Propiedades particulares de la materia. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? A ver, empecemos ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con la primera parte. A ver, un momento, por favor. Mm, A ver, un momento. Ya, eh, a ver, un momento. Ya, a ver, tal como les dije, ¿no? Lo que vamos a hablar es acerca de las propiedades particulares de la materia, ¿no? Eh, Según el resumen teórico, las propiedades particulares de la materia en sí se caracterizan, caracterizan a cada sustancia, ¿no? Pero las propiedades solo están presentes en algunos cuerpos. O sea, ¿qué es un cuerpo? Como vimos anteriormente, es una porción de materia, ¿no? Y son llamadas propiedades específicas, ¿no? Claro, porque no solamente ciertos cuerpos nada más que pueden tener ese tipo de propiedades específicas, no todos los cuerpos, ¿no? Una de esas propiedades específicas es, por ejemplo, la dureza. La dureza lo podemos encontrar, la dureza, ¿no? La dureza en sí es una propiedad de los sólidos que ofrece, ¿qué? Resistencia. Es una propiedad de los sólidos que ofrece resistencia. Por ejemplo, uno de los cuerpos que tiene esa propiedad específica, ¿no? De la dureza, por ejemplo, que es más, se puede decir que ofrece una gran resistencia, ¿no? Es, por ejemplo, el diamante, ¿no? ¿Y cómo se sabe ello? Hay una escala, la famosa escala de Mohs, tal como ustedes lo ven acá. Según la escala de Mohs, el cual analizaba la dureza de cada cuerpo, ¿no? Cada cuerpo resistente, ¿no? Vemos normalmente que la dureza de uno está básicamente en lo que es el talco, ¿no? En mineral, ¿no? Vemos acá la dureza y al costado el mineral, ¿no? El talco, por ejemplo, tenía una dureza de uno, o sea, es el menor mineral, o sea, es el mineral que tiene menor dureza, ¿no? Y el mayor mineral, ¿no? Que tiene una mayor dureza según la escala de Mohs es el diamante. El diamante tiene una escala de 10, por lo cual el diamante viene a ser, ¿no? Aquel cuerpo o aquel mineral, ¿no? Que ofrece más resistencia, ¿no? En la naturaleza en general, ¿no? Otra propiedad específica también, ¿no? Otra propiedad específica tenemos a la elasticidad. A ver, como vemos acá, elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es una propiedad de algunos cuerpos de recuperar su forma original después de deformarse. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto un resorte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un resorte lo jala un resorte? ¿Qué es lo que va a pasar? Vuelve a su mismo punto, a su mismo origen, ¿no? Lo jala y regresa a su mismo origen, ¿no? Hay cuerpos que tienen que hacer elásticos, por ejemplo, tener esa propiedad. Por ejemplo, una liga. Tú jalas la liga, ¿y qué pasa con la liga al jalarlo? Y lo sueltas, regresa a su estado normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay cuerpos, tal como la liga y el resorte, que tienen esa propiedad de la elasticidad, es decir, propiedad de algunos cuerpos de recuperar su forma original, después de ser deformados, ¿correcto? Vamos con la otra, por ejemplo, una cantidad de ligas, como está acá en el ejemplo, ¿no? Una cantidad de ligas. Vamos con el otro concepto, el otro ejemplo, lo que es una propiedad particular de la materia, ¿no? Está la maleabilidad. Maleabilidad. Profe, ¿qué es la maleabilidad? La maleabilidad es la propiedad de algunos cuerpos de formar láminas. Por ejemplo, el acero, el acero normalmente, ¿no? Se puede dividir en láminas. ¿Bajo qué? Bajo altas temperaturas. Por ejemplo, profe, una pregunta, ¿cómo fabrican los fierros? Los fierros de construcción. Esos fierros de construcción lo sacan en varias láminas, ¿no? Es decir, lo reparten a través de, ¿qué? De altas temperaturas, ¿no? O sea, lo vuelven líquido y de ahí solito lo reparten, ¿no? En varias láminas, ¿no? Según la forma y el tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cuerpos que tienen esa propiedad de, ¿qué? De formar láminas, ¿no? Tal como está, por ejemplo, en el dibujo que tenemos acá, ¿no? Que dice la lámina de acero, ¿no? El acero, por ejemplo, puede ser subdividido en láminas, ¿no? La ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad en sí es una propiedad, por ejemplo, ¿no? De algunos cuerpos, ¿no? En convertirse en filamentos o hilos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si habrán conocido el cable de corriente, cada rato lo habrán visto, ¿no? Ese cable de corriente que tienen en su casa, ¿no? Por el cual circula la corriente eléctrica, ese cable normalmente que
se ha derivado, ¿no? A través de la ductibilidad, ¿no? En pequeños filamentos, es decir, que ha partido a través de qué? De un metal y se ha dividido en pequeños filamentos, ¿no? Es un ejemplo de lo que significa la ductibilidad. Por lo tanto, la ductibilidad, ¿qué cosa es? Es la propiedad de algunos cuerpos, ¿no? Que pueden convertirse en filamentos o hilos más delgados, ¿no? O sea, es decir, de una parte o de un cable grueso pueden convertirse, ¿no? En cables más pequeños, ¿no? O en hilos más pequeños. Vayamos con la otra parte del concepto, ¿no? Ya, entonces ya aprendimos más o menos lo que viene a ser, ¿qué? Lo que viene a ser, obviamente, lo que viene a ser la dureza, ¿no? La dureza, según la escala de Mohs, la elasticidad y la maleabilidad, además de la ductibilidad. Ahora vamos con los siguientes conceptos. Vamos a ir con los siguientes conceptos. Tenemos lo siguiente, ¿no? Por acá, a ver. Vamos con el siguiente concepto de propiedad particular. Tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? A ver, vamos a ver todos los dos juntos. Vamos a ver todos juntos. ¿La tenacidad qué es? La tenacidad es la propiedad por la cual los sólidos ofrecen resistencia a romperse. Es decir, todo sólido, ¿no? Todo sólido tiene una resistencia a no romperse, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Un pedazo de fierro, ¿no? O un pedazo de metal, ¿qué es lo que tú observas? Por ejemplo, ¿no? Observas que de repente tiene una resistencia, ¿no? Por ejemplo, a romperse, ¿no? Si, a una caída, ¿no? O por ejemplo, a que sea rayado, ¿no? ¿No? Tiene una resistencia, ¿no? Es decir, ese cuerpo de por sí ya es resistente. Entonces, a esa resistencia, ¿no? Esos sólidos, ¿no? Esa resistencia que tienen los sólidos de no romperse se le llama la tenacidad, ¿no? La tenacidad. Un ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el fierro macizo. El fierro macizo, por ejemplo, no es un fierro normalmente, digamos, que tiene una alta resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene la resistencia que a no romperse, ¿no? Por más que caiga al piso, por más que tú quieras romperlo con tus manos, no puedes. Es demasiado, tiene una dureza altamente resistente, ¿no? Por lo cual, a eso se le llama la tenacidad, la resistencia a no romperse. Conductividad eléctrica. Profe, una pregunta, la conductividad eléctrica. Como que me suena conocido ese término, conductividad. Ya, conductividad es como si fuera conductividad de conducir, ¿no? De conducir. Ah, ya, profesor, o sea, quiere decir que conductividad eléctrica, ¿qué viene? Conducir la corriente, ¿no? En sí específicamente, ¿qué es? Es la propiedad de los cuerpos a conducir corriente eléctrica. Es la propiedad de los cuerpos a conducir corriente eléctrica. El metal que presenta mayor conductividad eléctrica es la plata, ¿no? De todos los metales, quien tiene la capacidad de conducir más corriente eléctrica es la plata, tal como dice acá en la teoría, ¿no? La plata. Pero en sí, generalmente, ustedes saben que los mejores conductores de electricidad son los metales, ¿no? Los metales son los mejores conductores de electricidad. ¿Quiénes son los metales? Por ejemplo, cuando hablamos de los metales, hablamos de la plata, hablamos, por ejemplo, del hierro, hablamos, por ejemplo, ¿de qué más? De diversos metales en general, ¿no? Hay muchos tipos de metales en general, ¿no? Entonces, cada uno ofrece una conductividad eléctrica, ¿no? Vayamos a la siguiente propiedad particular, la viscosidad. La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la propiedad de resistencia al movimiento de una superficie. Profe, no lo entiendo, ¿qué es? ¿Tú tienes en tu casa miel de abeja, sí o no? ¿Alguna vez has tenido miel de abeja en tu casa o no? ¿O alguna vez has preparado, tu mamá preparó gelatina o no? ¿Alguna vez tu mamá habrá preparado gelatina, ¿no? Ya, y de repente se te cayó de repente en tu camisa, ¿no? O de repente se te cayó, por ejemplo, no sé, se cayó de repente en tu pantalón. ¿Y qué pasó? La gelatina comenzó a caer despacito, despacito por tu camisa. O de repente se cayó en tu dedo la gelatina. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a caerse despacio, pero ¿qué pasó? No se cayó como un líquido. Si cayera un líquido, normalmente al toque cae el líquido, pero en este caso, cuando cae la gelatina en tu mano, alguna vez está pasado, cae despacito, despacito. ¿Qué quiere decir eso? Que es viscoso, el líquido es viscoso. O sea, a ese líquido en sí, o esa resistencia al movimiento sobre la superficie o sobre un cuerpo, se le llama la viscosidad. Es decir, por ejemplo, la miel de abeja, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, quieres echarte la miel de abeja de una botella, ¿no? O con una cucharada hacia tu vaso, hacia tu taza de café, o hacia tu taza, por ejemplo, no sé, de un jugo o algo, ¿qué es lo que pasa? Normalmente te das cuenta que demora en caer, ¿no? Demora en caer la cuchara hacia el vaso, hacia el jugo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que tiene una resistencia al movimiento, ¿no? O sea, es resistente al movimiento que fluya. Entonces, a eso se le llama la viscosidad. ¿Qué cosa es?
la resistencia o la propiedad de resistencia al movimiento sobre la superficie. Ejemplo, ¿cuál es? Aceite. El ejemplo, ¿cuál es? Eh, el aceite, la miel de abeja, una gelatina. O sea, en realidad hay muchos tipos de líquidos viscosos, ¿no? Y a partir de los líquidos viscosos proviene esa propiedad, la viscosidad, pues, ¿no? Ya, listo. ¿Qué otra propiedad particular tenemos? A ver, vamos a seguir viendo. La otra propiedad particular es la fluidez. La fluidez. A ver, ¿qué es la fluidez? La fluidez es una propiedad de algunos cuerpos a moverse fácilmente sobre su superficie, ¿no? Propiedad de algunos cuerpos a moverse fácilmente sobre su superficie. Mientras que la viscosidad, te hablaba de la resistencia de su movimiento, la fluidez que te habla, que ya es más, se puede mover más libremente, ¿no? O sea que no tiene nada de resistencia, como por ejemplo el agua, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, otro líquido también, por ejemplo, generalmente la fluidez más viene con el agua, porque el agua obviamente, por lo general, es el que fluye más rápidamente, ¿no? Sobre una superficie, ¿no? Eso es lo que fluye, ¿no? Porque la mayoría de líquidos en sí, casi la mayoría son viscosos, ¿no? Pero generalmente, donde está mayormente esta propiedad de la fluidez es en el agua, ¿ya? Porque el agua obviamente tiende, ¿qué? A caer rápidamente, a moverse fácilmente sobre una superficie, ¿correcto? A eso se le llama la propiedad de la fluidez, ¿ya? Tensión superficial, novena propiedad particular de la materia, tensión superficial. Ah, ya. A ver, vamos a hacernos una idea general, ¿ya? Olvidemos un momentito, esto acá vamos a hacer un pequeño ejemplito. ¿Tú alguna vez, por ejemplo, habrás visto, por ejemplo, de repente que encima, por ejemplo, de una laguna o encima, por ejemplo, de un río, ¿no? Por ejemplo, se paró de repente, ¿no? Un ave, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se paró? Porque obviamente tiene menor peso. Además de qué? De que el agua es como si tuviera una capa hacia arriba, una capa externa, ¿no? Como una capita que se forma, algo así, ¿no? Algo así como si no habrás visto como cuando, por ejemplo, preparan un flan, tu mamá, o de repente preparan, por ejemplo, un arroz con leche, encima no se forma como una capita, ya, algo así se forma en el agua, pero, ¿no? Pero tú no lo ves, pero se forma como una capa. Esa capa se le llama tensión superficial, ¿ya? Es una propiedad que es particular, obviamente, de los líquidos, ¿sí? ¿No? Sobre todo, obviamente, el agua particularmente, ¿no? ¿Qué es la tensión superficial? Vamos a leerlo así. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Ajá. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño, ¿sí? Un insecto pequeño, porque obviamente tiene menor peso, ¿no? La tensión superficial del agua provee la necesaria tensión de pared para la formación de burbujas de agua, ¿correcto? La tendencia a minimizar la tensión de pared lleva a las burbujas a su formación esférica. O sea, gracias a la tensión superficial, ¿no? Se puede formar burbujas, ¿no? Burbujas de agua, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Por ejemplo, ¿no? La tensión superficial digamos, como, se podría decir, ¿no? Que es como una cama elástica, como dice justamente la teoría. O sea, es como una pequeña cama, ¿no? Como una pequeña capa, ¿no? Que tienen obviamente, los líquidos por lo general, ¿no? Como el agua, por ejemplo, ¿no? Como las lagunas, los ríos, ¿no? Son pequeñas capas que se forman encima, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este gráfico donde dice la tensión superficial. La interacción de las partículas en la superficie del agua acá está, tensión superficial. La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, ¿no? Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial, ¿no? Vemos, por ejemplo, que acá está un insecto, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el agua, ¿no? Sobre el agua, ¿ya? Eh, ¿Y debido a qué? Debido a que se forma una pequeña capa. Pero, profesor, una pregunta, ¿pero qué hace que se forme esa pequeña capa encima del líquido? Lo que hace que se forme esa pequeña capa encima del líquido son ¿qué? Las partículas. Las partículas en sí como que se unen y comienzan a formar como una capa, ¿no? Si no hubiera burbujas de agua, obviamente no se formaría esa capa, esa tensión superficial. Entonces, quien tiene una función específica son las burbujas del agua. Eso hace que directamente se forme la tensión superficial encima, ¿no? Entonces, justamente a eso se le llama tensión superficial, ¿no? A ver. Con eso, chicos, ya un poco hemos visto un poco la teoría, ¿no? La teoría un poquito corta de esta sesión número 3, ¿no?
Ahora vamos a comenzar, ¿no? A ver justamente, ¿no? A ver, vamos a ver por acá un momento. Vamos a comenzar a ver los problemas tipo DECO, ¿ya? Vamos a ver un poco los problemas tipo DECO, ¿ya? Llamado también destrezas cognitivas, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos con el problema número uno. Ya hemos visto un poco la teoría y vamos a ir un poco, esa teoría reforzando un poco más, ¿no? Ya, a ver, me dice, el azúcar, por acá vamos a ponerlo por acá un momento. Dice, el azúcar y la sal poseen las mismas propiedades generales, ¿ya? Pero se diferencian en sus propiedades como el sabor, la densidad y solubilidad en el agua. Sabor, densidad y solubilidad en el agua. Estas últimas propiedades que nos permiten identificar el tipo de materia se denominan. Estas últimas propiedades que nos permiten identificar el tipo de materia se denominan, correcto. Ya, y acá nos da un gráfico, ¿no? Nos dice, las propiedades de la materia se dividen en dos, generales, ¿no? En las generales se encuentran aquí en la masa, el volumen, el peso y la porosidad, ¿correcto? Esas cuatro específicamente. En las específicas encontramos las propiedades físicas y las propiedades químicas. Y lo que me dicen acá es, y lo que me dicen acá justamente es identificar el tipo de materia, ¿no? O sea, estas últimas propiedades, tanto el sabor, la densidad y solubilidad, nos permite que identificar el tipo de materia, ¿ya? Entonces vamos a ver la resolución, ¿qué es lo que nos dice más o menos? Se denominan propiedades particulares específicas ya que ellas se caracterizan a cada tipo de sustancia, ¿no? Entonces, a esas propiedades como por ejemplo, ¿no? El sabor, la densidad y solubilidad tienen que ver más con qué, con las propiedades específicas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de densidad, estamos hablando con una parte de la viscosidad. Si hablamos, por ejemplo, con la solubilidad, estamos hablando con quién, con una parte de la fluidez, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver de alguna manera con las propiedades específicas o particulares, ¿ya? Vamos con problema de tipo D con número 2, ¿ya? A ver, dice acá. El vidrio y el hierro también se diferencian en sus propiedades específicas. Ajá, claro, ¿no? Sí, se diferencian en sus propiedades específicas. ¿El hierro qué cosa es? El hierro sí es un metal, es un conductor de calor, perdón, un conductor de electricidad. Tiene la propiedad específica de ser un conductor o tener la conductividad eléctrica, ¿no? Mientras que el vidrio, ¿qué propiedad tendrá? ¿No? Tiene una propiedad, por ejemplo, como la tenacidad, ¿no? Tenacidad, o por ejemplo, tiene la facilidad de romperse, ¿no? Romperse prácticamente, ¿no? ¿Ya? Ese creo que era la propiedad de la tenacidad, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, entonces el vidrio y el hierro obviamente tienen diferencia, ¿no? Tal como dice el problema. El vidrio y el hierro también se diferencian en sus propiedades específicas. Por ejemplo, el vidrio por acción del martilleo se rompe fácilmente. En cambio, el hierro por la acción del martilleo solo se deforma hasta convertirse en láminas. ¿Ya? Diga usted las propiedades que se caracterizan a cada cuerpo respectivamente. ¿Ya? A cada cuerpo. Y nos dan propiedades de los materiales, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades específicas? Dureza, tenacidad, elasticidad, resistencia mecánica, eh, fusi- fusibilidad, ¿no? Ductibilidad, maleabilidad, toxicidad y reciclabilidad. Entonces, nos dice cuál de esas propiedades tienen que ver con el vidrio, ¿no? Entonces dice, en resolución, en el vidrio se pueden observar las propiedades de la fragilidad. Claro, una propiedad de la fragilidad, ¿por qué? Eh, porque obviamente se rompe fácilmente, ¿no? Fragilidad, ¿no? O sea que se rompe fácilmente, posee baja tenacidad, lo que justamente le había dicho, ¿no? La tenacidad tiene que ver la resistencia a romperse, entonces tiene una baja tenacidad, ¿no? Mientras que el hierro se observa la propiedad de la maleabilidad, claro. Maleabilidad, ¿por qué? Porque obviamente se puede formar hasta convertirse en láminas, pero también hay algo interesante. No solamente es maleable, no solamente tiene la propiedad de maleabilidad el hierro, sino también de qué? De conductividad eléctrica, ¿por qué? Porque obviamente es un metal. No olviden eso, faltó agregar eso. Listo, ahora sí vamos con los problemas, ¿no? De la clase, ¿no? Con el desarrollo de los problemas de clase. A ver, ya ver, vamos con el desarrollo de los problemas de la clase por acá. Pero todavía nos falta un poquito repasar más la teoría, ¿no? Vamos a repasar un poco más la teoría. A ver, dice acá,
Dice acá, identificar una propiedad específica, ¿no? ¿Cuál es una propiedad específica de todas estas? Viscosidad, recuerden que era la viscosidad, propiedad específica, que es la resistencia al movimiento de, ¿qué? De un cuerpo, ¿no? Sobre una superficie. Sí, es de verdadero. Fluidez, ¿no? Tenía que, no tenía, es lo contrario a la viscosidad, tenía una facilidad de, ¿qué? De movimiento sobre una superficie. También propiedad específica. Dureza, que es una propiedad de resistencia, ¿no? De un cuerpo específicamente. Tenacidad, propiedad de resistencia a un cuerpo, ¿qué? ¿No? A romperse, ¿no? Entonces todas las alternativas son que, todas las alternativas son verdaderas, ¿no? La clave sería la respuesta, ¿no? Ahí está, la clave, ¿ves? Todas las alternativas. Pregunta número 2. Propiedad por la cual los sólidos ofrecen una resistencia a romperse. Sí, tenacidad. Recuerda lo que vimos justamente en la teoría, ¿no? La tenacidad es la resistencia de un cuerpo a romperse. Entonces sería la tenacidad. ¿Ya? Pasemos al problema número 3. Pasemos al problema número 3. Me dice, propiedad. A ver, problema número 3. Propiedad de resistencia al movimiento sobre una superficie. Propiedad de resistencia al movimiento sobre una superficie. Se llamaba viscosidad, ¿no? Viscosidad, recuerda, ¿no? Viscosidad era una propiedad, ¿no? En el cual mencionaba que un líquido, ¿no? Como por ejemplo, te expliqué un ejemplo, la miel, el aceite, ¿no? Una gelatina, tu arroz con leche, tu mazamorra, ¿no? Son líquidos viscosos propiamente. ¿Por qué? Porque tienen una resistencia al movimiento sobre una superficie especial, ¿no? Si se cae en tu mano, si se cae en tu ropa, ¿no? Son resistentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? La viscosidad. Viscosidad. ¿Ya? Con eso hemos reforzado un poco la teoría y pasemos ahora a lo que son, ¿no? La resolución, ¿no? O resolviendo en clase, ¿no? Justamente para ya ver en sí, con nuestros conocimientos teóricos, ¿no? Ver exactamente, ¿no? Ver exactamente la solución a las distintas preguntas que nos ofrece justamente, ¿no? El libro o su material de estudio, ¿no? Resolviendo en clase. Vamos con la pregunta número 1. Propiedad particular de la materia. Propiedad particular, la dureza es una propiedad particular de la materia porque es aquel cuerpo que ofrece dureza, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuál sería? La dureza propiamente, ¿no? O que ofrece resistencia, ¿no? Entonces, la dureza propiamente, ¿qué es? Una propiedad específica. La elasticidad, ¿no? Es una propiedad, ¿no? Una propiedad característica, ¿no? De un cuerpo, ¿no? A regresar a su estado normal, ¿no? Luego, obviamente, ¿qué? De haber tenido, ¿qué? De haber tenido, por ejemplo, eh, un tipo, ¿no? De resistencia, un tipo de, ¿qué? De movimiento, ¿no? Que hace que obviamente se deforme, ¿no? Para poder regresar obviamente a su estado original. Esa es la propiedad de la elasticidad. Tenemos la liga, tenemos, por ejemplo, ¿no? El resorte, ¿no? Maleabilidad, propiedad específica de un cuerpo, ¿no? De convertirse o de dividirse en varias láminas, ¿no? Ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el hierro, ¿no? Que se puede dividir en varias láminas. Tenemos la ductibilidad también, ¿no? Ductibilidad, propiedad de un cuerpo, ¿qué? ¿No? De tener, obviamente, ¿qué? Dureza, ¿no? Es ductibilidad, ¿no? O sea, de un cuerpo a ser rayado, básicamente la propiedad de un cuerpo a ser rayado, ¿no? Tiene obviamente, en sí, tiene específicamente una dureza especial, ¿no? Una dureza, tiene que ver con la dureza también, pero obviamente tiene la propiedad en la cual un cuerpo no puede ser rayado, ¿no? Entonces tiene todas estas cuatro, obviamente serían unas que las propiedades específicas de la materia, ¿no? Estas cuatro, ¿no? Entonces serían todas las alternativas. Propiedad por la que el metal cobre puede formar hilos. Propiedad por la que el metal cobre puede formar hilos. Ya, a ver. Cuando hablamos por ejemplo, de la ductibilidad, hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De la propiedad, ¿no? De un cuerpo a formar, ¿qué? Hilos o cables. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque dureza no puede ser. Dureza tiene que ver con qué? Con la resistencia de un cuerpo. Viscosidad, ¿no? Resistencia, ¿no? Del movimiento de un líquido, ¿no? Básicamente un líquido. Maleabilidad, cuando un cuerpo se puede dividir en varias láminas. Tenacidad, la tenacidad es la resistencia de un cuerpo, ¿no? A romperse, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Probablemente la ductibilidad, porque la ductibilidad, ¿qué es? Es aquella propiedad específica que tiene un cuerpo, ¿no? Para formarse hilos, ¿no? O cables. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ductibilidad. Número 3. El agua fluye fácilmente sobre una superficie. A esta propiedad se le denomina fluidez. La clave es fluidez, ¿no? Recordar, la fluidez, ¿qué cosa era? Era
el movimiento, ¿no? Sin resistencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Sobre todo de un líquido, ¿no? Sobre una superficie. Pero en general, cuando hablamos de fluidez, estamos hablando específicamente de quién, del agua. ¿De cuál sería la clave? La clave C. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver, nos dice, pregunta número 4, ¿eh? Propiedad de los cuerpos de conducir electricidad. Propiedad de los cuerpos de conducir electricidad. A ver, ¿cuál sería para ustedes la clave? A ver, propiedad de los cuerpos de conducir electricidad. Nosotros lo hablábamos bien, ¿no? No sé si se recuerdan la teoría. Había una parte que nosotros hablábamos de lo que era conductividad eléctrica, ¿no? ¿Y de qué venía la conductividad eléctrica? Su propio nombre lo dice, conducir electricidad. Es una propiedad específica, ¿no? Es una propiedad específica de la materia. Profe, básicamente, ¿en qué se daba la conductividad eléctrica? Se daba, por ejemplo, casi siempre en algunos metales, ¿no? Entonces, la conductividad eléctrica, ¿no? Eh, o el conducir electricidad tiene que ver con qué propiedad, con la fluidez, con la dureza o con la conductividad eléctrica. Respuesta con la conductividad eléctrica. ¿No? 5. Propiedades particulares de la materia. A ver, díganme ustedes, ¿masa será una propiedad particular de la materia? ¿El volumen será una propiedad particular de la materia? ¿O la maleabilidad? A ver, recordar, teníamos varios tipos de propiedades específicas, ¿no? Empezamos por la dureza, después ¿quién más estaba? Estaba creo, tenacidad, estaba ¿quién más? Viscosidad, estaba ¿quién? Tensión superficial, ¿quién más estaba? ¿Ah? Estaba la tenacidad, ¿no? Masa, volumen, ¿estaban esas propiedades que lo vimos en la teoría? No. La masa y el volumen son propiedades generales de la materia, más no propiedades específicas, ¿correcto? Únicamente la única propiedad particular que observamos acá es la maleabilidad. Por lo tanto, en la pregunta número 5 será solo 3. Solo la afirmación 3 en romano. La afirmación 3 en romano. ¿Correcto? Ahora sí. Pasemos a las siguientes preguntas. A ver. Pasemos a las siguientes preguntas. Ya, a ver. Las siguientes preguntas son, vamos a ver por aquí, la pregunta número 6. A ver, vamos por la pregunta número 6. Dice por acá, a ver, vamos a ver. Momento. Ya, a ver, dice, la guión es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento sobre una superficie. Es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento sobre la superficie. Recordar, cuando hablamos de una propiedad particular, ¿cuál era esa propiedad en la cual ofrecía una resistencia, no? Una resistencia al desplazamiento sobre la superficie. Cuando yo te hablaba, por ejemplo, del aceite, te hablaba, por ejemplo, de la miel de abeja, de tu gelatina que se caía tal vez en tu ropa, en tu polvo, algo, ¿no? Que pasaba en tu mano. ¿Qué veías tú? Que ofrecía una resistencia, ¿no? Sobre tu mano, sobre tu ropa, ¿no? A caer, ¿no? A caer al suelo. Entonces, a esa propiedad específica o particular, ¿no? ¿Cómo se le llamaba? O esa propiedad particular. Viscosidad, ¿no? La de acá, ¿no? Viscosidad, correcto, viscosidad. Pregunta número 7. Pregunta número 7. La, puntos suspensivos o subrayado, es la oposición que presenta un cuerpo sólido al romperse. Es la oposición que presenta un cuerpo sólido al romperse. Maleabilidad, recordemos, la maleabilidad es una propiedad particular que es, ¿no? Donde un cuerpo puede subdividirse en láminas pequeñas, o en pequeñas láminas, ¿no? El volumen es una propiedad que general. La gravedad tiene que ver que la gravedad con una la gravedad tiene que ver más que todo con qué, con un poco de lo que es el análisis de los cuerpos, más no es una materia, nada que ver, ¿no? La elasticidad. La elasticidad es una propiedad particular que nosotros vimos que trata de ver sobre qué, sobre la deformación de un cuerpo, ¿no? Pero obviamente que al regresar, que obviamente regresa a su estado original, ¿no? Se deforma, pero, ¿no? Tú lo puedes deformar, pero regresa a su estado original. De eso habla que la elasticidad. El ejemplo está la liga, ¿qué más? Está, por ejemplo, ¿no? El resorte, ¿no? Por lo tanto, la única respuesta sería la tenacidad, ¿no? Que obviamente es la oposición de un cuerpo, ¿no? De sólido a romperse. Esa es la tenacidad. Ya. Pregunta número 8. No es una propiedad particular, no es una propiedad particular.
El brillo es una propiedad particular, el color también es una propiedad particular, la dureza también es una propiedad particular, ¿no? La tenacidad también, obviamente como ya lo vimos, la tenacidad ¿qué es? Es la propiedad de un cuerpo, ¿no? A no romperse, ¿no? Ahí está. Y el volumen, recordar, el volumen no es una propiedad particular, es una propiedad general de la materia. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál es? El volumen. Pregunta número 9. El material de mayor punto suspensivo subrayado es el diamante y el de menor punto suspensivo es el talco. Nos referimos a la propiedad llamada, ya recordar, cuando hablamos nosotros de la propiedad o de la propiedad particular llamada dureza, o sea, la propiedad particular de la materia llamada dureza, había una escala, la llamada escala de Mohs, ¿no? Esa escala normalmente decía lo siguiente, que como número uno tenía quién, con un menor obviamente estado de dureza, al talco, y con un mayor estado de dureza, ¿quién tenía? Al diamante. Por lo tanto, ¿qué debe ir ahí? ¿No? ¿Qué debería ir subrayado en los puntos suspensivos? La dureza, porque de eso habla, ¿no? Porque el material de mayor dureza es el diamante y el de menor dureza es el talco. Tienen que ver, obviamente, por sí los dos conceptos, ¿no? Tiene una relación. Entonces, la respuesta sería que la propiedad es particular de la materia llamada dureza, la clave E. Vamos con la siguiente pregunta, a ver. Vamos con la pregunta número 10. ¿Es una propiedad particular o específica? Es una propiedad particular o específica. A ver, ¿la dureza es una propiedad particular específica? Sí, profe, es una propiedad particular específica. ¿El color es una propiedad particular específica? Sí, es una propiedad particular específica la materia. ¿La masa es una propiedad específica? No, recuerda, la masa es una propiedad general. El volumen también es una propiedad general. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? La A y la B. La A y la B. La clave E sería la respuesta, ¿no? La clave. Vamos con la pregunta número 11. A ver, chicos, vamos con la pregunta número 11. Con el aluminio los obreros fabrican láminas. Con el aluminio los obreros fabrican láminas. La propiedad descrita es, recuerda, cuando hablábamos, ¿no?, de que un cuerpo podía subdividirse en varias láminas pequeñas, hablábamos de la propiedad específica o particular llamada maleabilidad. Respuesta, clave C, maleabilidad. Propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. Propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. Esa propiedad en el cual, ¿no?, un cuerpo, ¿no?, da luz, por ejemplo, se llama que el brillo, ¿no? No puede ser la dureza, ni la maleabilidad, ni la elasticidad, ni la ductibilidad. Es el brillo. Con eso, chicos, hemos concluido, ¿no?, la parte teórica con la parte práctica, ¿no? Hemos visto un poco los ejercicios tipo de ECO, ¿no? Problemas cognitivos, ¿no? Y un poco hemos reforzado justamente, ¿no?, la parte, ¿no?, teórica, ¿no? Justamente con los problemas, ¿no?, de la clase, ¿no? O con las preguntas de la clase, ¿no? Ya, acá le voy a indicar lo que tienen que hacer en la tarea, ¿no? Porque justamente en la sesión anterior, ¿no? Quizás no se la han indicado bien, ¿no? Pero toma porque algunos alumnos me han consultado acerca de la tarea. Acá les voy a indicar bien, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo van a hacer la tarea, ¿no? Específicamente, para que no hagan dudas respecto a ese tema. A ver, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? La tarea domiciliaria, ¿no? Las páginas van a realizar obviamente, ¿no?, las páginas 25, 26 y 27 de su tarea, obviamente de su material de estudio, ¿no?, su libro de química, ¿no? ¿No? Incluye obviamente los problemas de eco, ¿no? Incluye los problemas de eco, ¿no? Los problemas de eco es una nota aparte, ¿no? Es una nota aparte de su desarrollo, ¿no? Si ustedes realizan los problemas de eco, ¿no?, de la tarea, obviamente es una nota aparte. Aunque lo que yo más, obviamente, deseo más como docente es ver que ustedes desarrollen, aunque sea algo de las preguntas, ¿no? Intenten desarrollar. Son preguntas teóricas, nada más piensen, lean un poco si tienen dudas, o vuelvan a leer el video y obviamente van a aprender un poco más, ¿no? ¿Ya? Intentar hacer las preguntas, ¿no? Sobre todo lo que es la tarea. El DECO es, como digo, es una nota aparte, ¿no? ¿No? Es una nota aparte, porque obviamente es un esfuerzo extra que están realizando, que van a realizar ustedes, ¿no? ¿Ya? Se envía 3 días después, me van a enviar 3 días después de subido el video de esta sesión, de esta sesión número 3 en la plataforma. O sea, este video que estoy grabándole hacia ustedes, ¿no? Ustedes lo van a apreciar en su plataforma y luego de ahí cuentan 3 días, ¿no? 3 días. Supongamos que el lunes está en su plataforma, el lunes, entonces ustedes tendrían que presentarme, ¿no?, el día más tardar, el día miércoles, ¿no?, o jueves, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Pero obviamente son 3 días después
su video en la plataforma, ¿no? El correo para la entrega de la tarea es alexander, máximo 89 @yahoo.com. Ya, todo tiene que estar en minúscula, todo esto de acá tiene que estar en minúscula. Todo lo que ustedes ven acá, eso, en minúscula tiene que estar. Y no olviden, acá es su guión, ¿ya? Es su guión. Eh, las consultas son todos los jueves, tal como se le ha indicado, le ha indicado la dirección, todos los jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp, obviamente a mi WhatsApp, que es el número 956 80 33 37, ¿ya? Atentamente, ¿no? Quien les habla, obviamente, es el profesor Quispe, ¿no? Docente, su docente, obviamente, del curso de química, ¿no? Espero se haya quedado zanjada toda esa duda, ¿no? Toda esa duda para que, obviamente, en la próxima sesión, ¿no? Ya ustedes sepan cómo más o menos realizarme la tarea, ¿no? A qué correo enviar, ¿no? Y la consulta que deben realizar, y a qué número deben realizar la consulta, ¿no? Dependiendo del horario, obviamente, ¿no? Del horario, ¿no? ¿Ya? Eso es todo, chicos. Espero que haya sido de su agrado esta clase, ¿no? Nos vemos en la próxima sesión, ¿no? Ya la sesión número 4 que se viene, ¿no? Ha sido un gusto poder haberle dado esta clase, ¿no? Y espero hayan podido aprender un poco, ¿no?